Estamos con Claudia Apablaza, escritora chilena, que está participando en la Feria del Libro de Lima. Bueno, dicho sea de paso, Chile es el país invitado de honor este año. Sí. Y ha venido a la feria a presentar, bueno, dos libros. Una novela suya, Gu y el amor, y una antología de narrativa latinoamericana, Voces -30. Claudia, mucho gusto estar contigo. Hola, mucho gusto y gracias por esta invitación. Para empezar a hablar de esta última novela que nos convoca, Gu y el amor, que es tu tercera novela, Sí. Ganó el premio Alba 2012. Tú hablabas que es una reflexión acerca de lo amoroso. Sí. Bueno, y el amor es un tema recurrente, permanente, no solamente en la poesía, también en la narrativa, y en este caso es el tema de tu novela, ¿verdad? Sí, había trabajado hoy día justamente conversando con una periodista, me decía que al parecer esta novela es muy similar a una anterior que publiqué acá en Perú el año 2010, que tuve la oportunidad de visitar, me invitaron de Editorial Altazor, y también tocaba el tema de lo amoroso, y es bastante parecida, la otra novela se llama M.A., es bastante parecido el formato, el tipo de escritura, las obsesiones de los protagonistas, esa búsqueda vertiginosa y desenfrenada, tanto como de lo amoroso como del concepto de lo amoroso. Entonces, en esta novela volví a tocar el mismo tema, obviamente que con personajes distintos, en situaciones distintas, pero son como novelas bastante parecidas y similares, es como una especie de repetición de lo que ya había hecho. Claro, es que también hay una pregunta ahí que tú dices, ¿no? ¿Qué es el amor? Entonces, Sí. finalmente, quizás no haya respuesta. No hay respuesta, entonces ahí queda como circulando la pregunta y creo que con este libro ya la remato, no vuelvo a trabajar más acerca del tema de lo amoroso, ni escribir novelitas de amor, ni nada de eso. Cuando te preguntaban sobre cómo te hiciste escritora, hablabas, bueno, de que no hay un momento o un instante que tú dices quiero ser escritora, pero uno primero es el lector, Sí. que lo fuiste leyendo, pero ¿cuándo es que empiezas a escribir de forma más radical? Para citarte en una entrevista que mencionaste. A ver, sí, yo creo que el momento en que uno empieza a ser escritor, uno nunca lo tiene muy claro y tampoco, o sea, no sé si lo define uno, lo definen sus contemporáneos o lo define quién, pero creo que siempre he sido una lectora muy ávida, digamos, muy atenta. Es uno de los ejercicios que realizo todos los días. Apenas me levanto trato de leer un poco, también antes de dormir. Durante el día, si tengo algún espacio, también voy agarrando los libros de forma un poco más fragmentada. Antes leía novelas completas y no cerraba el libro hasta que lo terminaba. Ahora la experiencia de la lectura ha ido cambiando, creo. Y empecé a publicar a los 26 años. Mi primer libro de cuentos, 25-26, que se llama Autoformato. Ahí fue la primera vez que publiqué. Ahora no sé si ahí me convertí en escritora, pero por lo menos fue mi primer libro. Y antes de eso obviamente había estado escribiendo muchísimo, corrigiendo ese libro, escribiendo otras novelas que nunca publiqué. Pero yo creo que marcó el inicio de algo la publicación de ese primer libro. ¿Y reconoces algunas, no sé, influencias o algunas lecturas importantes en tu formación? Quizás no una influencia directa en tu estilo, pero quizás que haya estimulado tu vocación, por decirlo de alguna forma. Yo creo que he pasado por distintos tipos de lecturas, leo todo tipo de autores, o sea, leo mucho latinoamericanos, norteamericanos, autores europeos, literatura chilena. A veces paso leyendo poesía chilena, después me da por leer ensayo latinoamericano. Y hay una cantidad infinita de autores, quizás todos los autores han influenciado mi escritura, todo lo que he leído. O sea, incluso libros que ni siquiera me gustan o otros que me gustan muchísimo han ido determinando mi escritura, porque al final la escritura es también una síntesis de todo lo que uno ha leído. Entonces, pero dentro de esos autores obviamente que hay autores que me gustan mucho más que otros, ya sea autores más clásicos o autores más contemporáneos. Leí mucho en algún momento a Georges Perec, por ejemplo, que es un autor francés. Leí mucho a Simone de Beauvoir, leí mucho a Clarice Lispector, leí mucho poesía chilena, pensaba en Gabriela Mistral.
leí a los clásicos argentinos, Borges, Cortázar, leí escritores rusos, por ejemplo. Todo tipo de lecturas creo que ha ido determinando mi escritura. Hay un grupo de escritoras chilenas, bueno, Lina Meruán, con la que conversamos hace unos meses, que vino a Lima, y otro grupo más, a las que hablaban o les decían, bueno, que tenía la influencia de Diamela El Tif. Sí. No sé si tú de alguna forma también, o cómo estás por ahí. Yo leí muy joven, cuando estaba empezando mis lecturas, leí a Diamela El Tif. Es una autora que respeto mucho, que me gusta muchísimo, pero no me siento necesariamente heredera de su escritura. O sea, es una autora que, como muchas otras autoras chilenas, como que admiro mucho, pero no me siento parte de ningún grupo que haya sido formado o haya sido influenciado por su tipo de escritura. Creo que quizás al revés. O sea, todo esto que tú dices, que hay un grupo de autoras que en algún momento, ya sea por determinación de algunos periodistas o determinación de algunos de sus contemporáneos, fueron nombradas como herederas un poco del trabajo de Diamela El Tif. Creo que también eso mismo a muchas autoras que tienen mi edad trataron de alejarse de esa influencia. Pero sí es una autora que yo respeto muchísimo en todos sus libros. Recuerdo que estaba viendo algunas entrevistas que te han hecho, y en una muy extensa en video te preguntaba el entrevistador, ¿podrías definir de qué va tu obra? ¿De qué vas? Entonces es una pregunta que notaba compleja, ¿no? Para un escritor de repente definir de qué va. Yo quisiera más bien quizás replantearle esa pregunta y decirte más bien y preguntarte qué buscas o qué exploras a través de la escritura. Sí, es difícil hablar en realidad del propio trabajo, porque uno nunca lo tiene tan consciente. O sea, uno como que escribe, produce, conecta, ¿cierto? Pero de ahí a decir cómo es mi trabajo, es como bastante difícil, la verdad. Me cuesta mirarlo muy desde afuera. O sea, me siento muy escritura, digamos. Me siento siempre conectada con el mundo literario, digamos, tanto como en escritura y en lectura. Hasta el momento como que he publicado bastantes libros y siempre estoy como digamos que en una especie de sintonía literaria, de la cual salir y mirarla desde afuera es como un ejercicio bastante complejo. Entonces mis búsquedas son esas, o sea, la obsesión por algunas temáticas, ¿cierto? Que son el desarraigo, que he trabajado en varios de mis libros, lo amoroso, también el mismo proceso de escritura, que es también otro de los temas que trabajo bastante, y eso en general. Eso precisamente lo que a mí me llamó la atención, ¿no? La escritura como tema, de relatos, de algunas novelas. Sí. Y también el escritor como personaje, ¿no? Como personaje, que estar en esa frontera constante, o sea, de estar en este mundo de la lectura y la escritura y la producción literaria, el lenguaje, la creación, es un mundo del que no sales. O sea, entonces también, obviamente que en algún momento tus personajes van a ser escritores también o van a tener que ver con esa frontera. Estaba recordando el epígrafe de esta novela M.A., que habla sobre el lenguaje como refugio. Como refugio, como un lugar cómodo, digamos, donde uno puede estar, refugiarse, instalarse, digamos, no salir de ese lugar, que es como una especie de nicho que a uno lo cobija. Quizás, bueno, la escritura como una metáfora, bueno, el escritor como también hablando de la búsqueda, ¿no? Quizás en tu obra, ¿no? Sí, hay una búsqueda ahí, pero todavía no sé muy bien de qué se trata. O sea, es como la búsqueda constante, no detenerse. Háblanos sobre esta antología que has presentado, Voces Menos 30, son de autores latinoamericanos, y hay autores, por ejemplo, de Chile, Diego Zúñiga, Sí. de México, Valeria Luiselli, Sí. y de Perú, Jennifer Sonday y Pedro Casusol, ¿no? ¿Cómo fuiste armando esta antología y con qué criterios? Bueno, sí, es una antología que se publicó recién en Chile por la editorial eBooks Patagonia, bueno, a pesar de que se llama eBooks, pero es un libro en papel.
porque hace algunas de sus ediciones, las publica con un tiraje en papel. Y también está descargable en internet, y la idea es que esa antología también vaya buscando otros editores para poder ser publicada en distintos países latinoamericanos. Entonces, una antología que reúne 18 nuevas voces latinoamericanas, más o menos hay 2 de cada país. Hay países en que no encontré definitivamente autores con los que me sintiera afín a la estética o que tuvieran como una producción, por lo menos tuvieran 1 o 2 libros publicados. Entonces, el proceso de selección fue largo. Estuve 1 año más o menos indagando. Primero me dedicaba a un país, trataba de, por distintos puntos, atacar, digamos, ese país y pensar ese país como en su producción literaria contemporánea, preguntando a algunos críticos, a algunos amigos escritores, buscando en antologías, googleando, o sea, de distintas formas empecé a buscar cómo llegar a estas nuevas voces en cada uno de sus países. Y así confeccioné este mapa literario, que es un mapa como de entrada, para también descubrir otras nuevas voces dentro de esos mismos países. Y hablando de mapa y voces, ¿cómo ves? Porque de alguna forma es como una fotografía de la narrativa latinoamericana actual, ¿no? Sí, es una fotografía. Esa fotografía creo que en la historia de la literatura siempre se ha parecido mucho. O sea, van cambiando los nombres, digamos, van cambiando las formas de enfrentar lo literario, pero ese mapa latinoamericano es bastante similar al que había hace 100 años atrás, de repente. No sé, yo pienso en los escritores de las vanguardias latinoamericanas y creo que podríamos hacer un mapa casi parecido al que logré encontrar en esta antología. Entonces, creo que uno se encuentra con nuevos autores, pero son como las mismas temáticas y algunos cambios formales, pero es un mapa bastante similar casi siempre. Bien, Claudia, muchas gracias y un gusto estar aquí. Gracias a ti.